Hoy os mostraré de qué es capaz esta pequeña bestia que he estado utilizando en el televisor del salón de mi casa y os aseguro que es lo más potente que jamás he probado con un tamaño tan pequeño. En este vídeo os cuento todo sobre el Belink Share 4. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, los más antiguos en el canal sabéis que siempre me gusta tener un mini PC instalado en el televisor del salón de mi casa para hacer todas aquellas tareas que no puedo hacer con un TV Box o para hacer todas aquellas tareas que al menos me es más cómodo hacer sobre un sistema operativo Windows con un teclado y un ratón. Este pequeño equipo de Belink llevamos como un par de meses utilizándolo para tareas de todo tipo y el desempeño ha sido de verdad que excelente. Pero bueno, vamos por partes. En la caja de este Belink Share 4 ya nos dicen algunas de las características que vamos a encontrar, como por ejemplo su CPU, que en este caso es una AMD Ryzen 7 4800U, que va acompañada con 32 GB de memoria RAM y 500 GB de disco SSD, además de Wi-Fi 6 y Ethernet de tipo gigabit. Y dentro de la caja del Belink Share 4 nos viene una fuente de alimentación, en este caso de 57 vatios, también nos viene un soporte BESA y tornillería para colocar el equipo oculto detrás del monitor o del televisor. Nos vienen dos cables HDMI, uno largo y otro cortito, por si usamos el soporte BESA. Y nos viene un manual de usuario donde explican incluso cómo sustituir o instalar componentes tales como memoria SSD o memoria RAM. Y por supuesto nos viene el propio equipo. Este mini PC tiene dimensiones bastante compactas y peso muy contenido, lo convierten en el PC más potente / pequeño que he tenido. La fabricación es francamente buena, todo el exterior es metálico y bien ventilado, no solo en los laterales y traseras, sino que también tenemos en la parte superior una rejilla muy grande, y en su parte frontal tenemos el botón de reset de la BIOS, tenemos dos puertos USB 3.0, tenemos un puerto USB tipo C que también saca vídeo, podremos conectarle un monitor compatible. Tenemos conexión jack 3,5 mm para auriculares y micro, es entrada y salida, y tenemos el botón de encendido. Y en la parte trasera tenemos el puerto de Ethernet de tipo gigabit, tenemos dos puertos USB 3.0 y tenemos dos salidas HDMI 2.0 que nos van a ofrecer una calidad de hasta 4K 60 Hz, además de la entrada de alimentación, por supuesto. A este nuevo mini PC de Belink podemos conectarle hasta un total de 3 monitores de forma simultánea con una resolución 4K. Podemos conectarle un monitor por su puerto USB tipo C y dos monitores con las salidas HDMI. El hardware de este pequeño PC es muy potente teniendo en cuenta su tamaño, claro. Cuenta con una CPU AMD Ryzen 7 4800U de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia de hasta 4,2 GHz, y esta CPU va acompañada de la GPU Vega 8 y del resto de características que os estaré dejando en pantalla. Además me gusta que en conectividad también vamos muy bien servidos, con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Como sistema operativo tenemos Windows 11 profesional de serie, pero podremos cambiarlo por Windows 10 o incluso Linux si queremos. Evidentemente, en este nuevo equipo de Belink podremos sustituir parte de su hardware interno, podremos ampliarlo, en fin, podremos modificarlo un poquito a nuestras necesidades, así que a continuación vamos a hacerle una autopsia a ver qué nos encontramos. Pues venga, vamos a destripar el equipo para ver qué nos encontramos internamente, de qué marca son sus componentes y demás, y las posibilidades de expansión que nos da. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es quitar los 4 tornillos que tienen su tapa inferior, así que vamos a ello. Una vez que le hemos quitado los tornillos, vamos a darle un golpecito, a ver si la tapa sale. No quiere salir. Voy a intentar meterle una cuñita, a ver si con esto la sacamos, pero está bastante ajustada. Madre mía lo ajustada que está, no soy capaz, a ver si tirando de aquí. Parece que ahí va saliendo. Bueno, pues ya lo tenemos, al final haciendo un poquito de palanca en los dos agujeritos del soporte BESA. Ya hemos conseguido abrirlo. Y por aquí tenemos todos los componentes. Fijaros, tenemos una bahía para un disco duro de 2,5 pulgadas, aprovechando su tapa. Simplemente tenemos que pincharlo y ya está. Viene todo preparado para que sea solamente meter el disco duro. Me gusta mucho porque en otros mini PCs que he probado tenemos nosotros que conectar el cable, tenemos que conectar lo que es el soporte del disco duro y demás. En este caso es solamente deslizarlo para que pinche la conexión en la parte trasera y ya está, ya tendríamos nuestro disco de 2,5 pulgadas completamente operativo en el mini PC. Y fijaros que tenemos buenos componentes en este equipo. Tenemos un disco SSD de Intel, en este caso, un disco de 512 GB, más o menos unos 2 GB en lectura, 2 GB por segundo y 1 GB en escritura. También tenemos memoria RAM de la marca Crucial, una reconocida marca. La verdad es que está muy bien que monten hardware de calidad, hardware de marcas reconocidas. Y fijaros que podemos ampliar muy fácilmente
tanto la memoria RAM como el disco SSD. El disco SSD es quitar un tornillo y ya está, pero la memoria RAM tiene dos bahías para ello, y estas son las dos plaquitas que tenemos. En este caso, de 16 GB cada una, memoria RAM de tipo DDR4 3200 SODIMM. Desde luego la fabricación interna también se ve muy buena por encima de otros mini PCs chinos que he probado. Creo que Belink en este caso está por delante de otras marcas, así que bueno, podéis juzgar vosotros mismos. Y bueno, ¿para qué podemos utilizar un mini PC como este? Pues prácticamente para todo. Empezando por lo más potente, he probado juegos como Counter-Strike Go, moviéndolo de una forma muy fluida en Full HD a más de 60 FPS estables y en 4K a unos 30 FPS. También he probado GTA V, moviéndolo en Full HD a 30 FPS estables, totalmente jugable. Y también he probado Fortnite, consiguiendo unos 40 o 50 FPS jugando con los gráficos en medio en Full HD, y algo parecido en Genshin Impact, unos 35 o 40 FPS jugando con los gráficos en medio en Full HD. Por lo que os puedo decir que es un PC totalmente válido para jugar y emular, sobre todo en resolución Full HD, aunque evidentemente al no llevar una gráfica dedicada tiene sus limitaciones. Pero vamos, ya os digo que es lo más potente que yo personalmente he probado en un PC de este tamaño, y esto queda ratificado con la puntuación que nos ofrece el Benchmark 3D Mark, lo estaréis viendo en pantalla ahora mismo, o Cinebench, que nos arroja más de 8000 puntos en multicore, una verdadera pasada. Y bueno, en el día a día, ¿para qué nos puede servir un mini PC como este? Pues evidentemente, si puede con los juegos mencionados antes, también puede con otras tareas de productividad menos exigentes, como por ejemplo la de editar vídeo incluso en 4K o editar fotografía con múltiples capas. Según el Benchmark PC Mark, el cual también le he pasado, tenemos puntaje de sobra para tareas esenciales, tenemos también puntaje de sobra para tareas de productividad y suficiente, o más que de sobra, para tareas de creación de contenido. Y en cuanto a multimedia, pues más de lo mismo. He probado con archivos MKV 4K de unos 70 GB y los ha movido sin despeinarse. Todo lo que he reproducido en 4K ha ido súper fluido. Solo he notado que le costaba un poquito más reproduciendo vídeos en 8K. Por lo que, por supuesto, este mini PC de Belink nos servirá para tareas de TV Box, nos servirá para utilizar Kodi. Kodi funciona de una forma espectacular, o incluso Corelec tiene que funcionar de una forma súper fluida, y evidentemente también para reproducir streaming, tal como IPTV o plataformas de streaming tales como Netflix, Prime Video y demás. Recordemos que tenemos soporte oficial de estas plataformas y tenemos aplicación nativa en la tienda de aplicaciones de Windows. Y ahora alguien podría decir, bueno, es que con lo que me vale un mini PC con estas características me monto una torre que dobla su potencia. Y es cierto, no lo pongo en duda, pero hay que tener en cuenta dos factores fundamentales cuando decidimos comprar un mini PC con estas características. El primero de ellos es su tamaño. Este mini PC lo podemos ocultar prácticamente en cualquier sitio, lo podemos colocar incluso detrás de la pantalla, del televisor, del monitor, y este factor del espacio puede ser algo decisivo para muchos usuarios. Y el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es, por supuesto, su consumo. Teniendo en cuenta toda la potencia que tenemos en este equipo, su consumo es de solo 40 vatios cuando está en pleno rendimiento. Decidme qué ordenador convencional tiene este consumo. Y siguiendo con el tema del consumo, otros usos que podemos darle a un PC de estas características es la de utilizarlo como un pequeño servidor doméstico, como un servidor Plex para tener todo nuestro contenido, digamos, en la nube y poderlo disfrutar en todos nuestros dispositivos. Y también podríamos utilizarlo como un pequeño centro de descargas. Evidentemente, para estas tareas no requerimos de un PC tan potente y nos valdría con un mini PC bastante más económico y bastante más modesto. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos negativos que le has encontrado a este mini PC? Pues os puedo decir que solamente le he encontrado uno, y es que hace un poquito de ruido cuando está en pleno rendimiento. Os voy a dejar una muestra para que podáis valorar vosotros mismos. En fin, creo que nadie puede negar la capacidad de este equipo. Es cierto que no es comparable a un TV Box en precio, pero tampoco en prestaciones. De hecho, muchos de vosotros me habéis comentado que no utilizáis un TV Box, que en el televisor tenéis montado un mini PC con el que, además de reproducir contenido multimedia y de hacer tareas de TV Box, podéis hacer otras tantas tareas que no podéis hacer con un TV Box. Pero claro, estos equipos por lo general son más caros que un TV Box. Bueno, mi Nvidia Shield TV costó en su día 220 euros y este equipo concretamente lo tenemos con un precio oficial que parte de los 549 dólares, que al cambio en el momento de grabar este vídeo son unos 513 euros. Ahora me gustaría que me digáis en los comentarios de este vídeo si alguno de vosotros se gastaría esa cantidad en un PC de sobremesa. Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido transmitir todo lo que este nuevo Belink Share 4 puede ofrecernos y qué usos podemos darle a un mini PC de estas características.
Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.